Hola a todos, buenas noches. Retomando otra vez el live en este espacio. No sé qué le pasó hace un minuto a Instagram que nos sacó. Pero bueno, buenas noches. Una vez más, otra vez en este espacio de charlas Keep Up vía Instagram Live. A todos los que se van uniendo, que estaban también en el espacio anterior. Mil gracias por unirse. Como les decía, hoy hablaremos de economía, algo que esperemos no sea tan ladrilludo, porque de verdad nos afecta en el día a día, en el bolsillo de todos nosotros. Y acá justamente estoy viendo que se conectan de Libertank, que son nuestros invitados del día de hoy. Ya me acaban de enviar la invitación y démosle la entrada al de investigación de Libertank, con el que hablaremos qué está pasando con la inflación, esto cómo nos afecta el bolsillo, qué cifras están, por qué, cómo solucionarlo. Y ya tenemos a Jair. Hola Jair, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchas bien? Sí, todo perfecto. Justamente empezamos el live hace un par de minutos y no sé por qué Instagram nos sacó, pero bueno, estamos acá ya agradeciéndote el espacio, poder pues aceptarnos esta invitación para hablar un poquito de estos temas económicos, explicarlos sobre todo, y ya vamos a entrar a detalle de qué está pasando con la inflación, qué es eso de la inflación, cómo nos afecta en el día a día, cómo solucionarlo, en el contexto en el que estamos de elecciones, eso cómo se come, pero iniciemos por lo primero, por lo más sencillo. ¿Quién es Jair Viana? Por ahí te introducía como director de investigación de Libertank. ¿Y qué es Libertank? Bueno, muchas gracias por la invitación a todas las personas que se están conectando para hablar un poquito de la inflación en términos básicos. Muchas veces nos hablan de eso en televisión y no terminamos del todo de entender qué es lo que es. Bueno, mi nombre es Jair Viana, soy director de investigaciones actualmente en Libertank. Me dedico directamente a las investigaciones en el plano económico por la formación que tengo. Libertank es un tanque de pensamiento moderno, es un tanque de acción que se dedica a promover y defender las ideas en pro del libre mercado y la importancia del sector empresarial privado en Colombia, la importancia de la iniciativa empresarial como fuente de crecimiento y desarrollo de las naciones y de las sociedades en general. Súper claro, clarísimo. Y bueno, también para ya ir iniciando a hablar de la inflación, en qué cifras estamos, qué es la inflación. Antes quiero invitar, pues que bien que se está conectando bastante gente y ojalá siga. ¿Cuándo me escuchas? Sí, sí, perfecto. Ok, no, qué pena que Te estaba escucho acá muy, una muy llamada, bien. pero cerraba, listo. Cerraba era invitando acá a la audiencia a que comparta este live acá abajito, hay una flechita como un avioncito de papel, a familiares y amigos que le interesen el tema y a que nos dejen por acá en los comentarios qué quieren saber para que no se vuelva solamente un espacio de Yair y yo hablando, sino también que interactúen. Pero bueno, Yair, ya entrando a detalle, cuéntanos un poquito qué es eso de la inflación, y en qué pues, cifras estamos en Colombia. Sabemos pues que hace poco ya tenemos una inflación sobre el 9,23%. Eso cómo es poquito, es mucho. Pero bueno, te paso la palabra. Bueno, excelente. Lo principal es que tenemos muy asociado de que inflación se refiere a que las cosas se ponen caras, que me quedó más cara la carne, que la leche ya no vale 3.000 sino 4.000, o que la yuca y el huevo pues, subió mucho de precio. Pero la inflación no es solamente que las cosas están más costosas, que los precios se elevan. En realidad ese es uno de los efectos de la inflación. La inflación se refiere a la pérdida del poder adquisitivo del dinero que cada uno de nosotros tiene en el bolsillo. Es decir, que esos billetes, esas monedas, que lo que tenemos en nuestras cuentas de ahorros, todos los días nos alcanza para comprar menos cosas. O sea, cuando lo vamos a intercambiar, cada vez vemos que vamos al mercado y nos alcanza para llevarnos menos cosas. Decimos que las cosas están muy caras. En realidad lo que está sucediendo es que el dinero que tenemos en nuestros bolsillos está perdiendo valor y muy rápidamente. Eso es la inflación, es el empobrecimiento de la sociedad en general, que afecta principalmente a los más pobres, porque al más rico le pierde un poquito de valor y es la pérdida, un poquito de pérdida en un montón, pero un Claro. poquito de pérdida en un poquito de dinero, pues significa la ruina absoluta para cientos de millones de colombianos. Cientos de miles, perdón, cientos de millones no. Claro, no, clarísimo. Y bueno, ¿y cómo ha sido este comportamiento? Porque esto ha sido de los últimos meses que hemos escuchado en noticias que la inflación, que lo que tú comentabas está pues volviendo, perdiendo ese poder adquisitivo, ya cada vez lo vemos en el día a día en la canasta familiar, por ahí el salario ya nos alcanza para lo mismo que sí nos alcanzaba hace un tiempo atrás.
y que esto también es un tema contexto global, ¿no? Vemos también cómo Estados Unidos está alcanzando cifras de inflación históricas, pasando el 8%, pero coméntanos un poquito de esta situación en términos temporales. Bueno, ahí lo que tenemos que volvernos al 2019, cuando antes del COVID, antes de la guerra de Ucrania, antes de las crisis de suministros, de que nos encerraran en nuestras casas. En el 2019 la inflación era del 3,8%, algo normal para los estándares colombianos, que el Banco de la República dice que debe mantenerse entre el 2 y el 4%. Si la inflación está entre el 2 y el 4%, decimos que es una inflación normal o inflación esperada, que no afecta el poder adquisitivo de una manera radical o que no nos empobrece masivamente. En el 2020 la inflación cayó al 1,61. Ahí se podía ver que estaba cogiendo impulso para incrementarse. En el 2021 vemos el primer incremento al 5,62, que fue el porcentaje que cerró a fin de año. Y ahora en el 2022 la tenemos en el 9,23%. ¿Por qué sucede esto? Porque en el 2019 iba todo normal, según el plan, según las visiones y los objetivos inflacionarios del Banco de la República, y porque ahora está por allá casi que triplicando, la cercana al 10%. Pues lo que sucede son tres factores fundamentales. El primero y más evidente de todos es el COVID-19. El COVID-19 obligó pues a que todos los países prácticamente encerraran a sus ciudadanías, que los políticos encerraran a las personas, que les impidieran salir a trabajar. Todos recuerdan cuando sucedía el tema de solo las actividades esenciales podrán salir a trabajar. Claro. Eh, Salud, algunos alimentos, algunos transportes, el resto encerrado. Lo que se hizo fue prohibirle a las personas trabajar y producir, generando una escasez que incrementa los precios a nivel general. Ahí hay un factor principal. El segundo lo tenemos ahora. Las cadenas de suministro están pausadas, todo lo que se refiere a petróleo, gas, a insumos agrícolas, pues se ven afectados principalmente por la guerra que hay entre Ucrania y los rusos, y pues también impide que se puedan generar un mayor volumen de oferta, generando entonces también presiones al alza de los precios. Otro tema de escasez en la oferta y una alta demanda. Y por último, tenemos la fiesta financiera que se hizo en el 2020, producto pues de los políticos y orquestada por el Banco Central para poder inyectar liquidez al mercado, es decir, darle plata a la gente, porque no podía salir a trabajar, no podía producir, la teníamos encerrada, pero no se podía dejar morir de hambre. Vimos entonces un despliegue masivo de subsidios, transferencias. La fiesta financiera se puede llamar así, la fiesta del billete, para tenerlo en términos generales. Y lo que vemos ahí es que estamos sufriendo las consecuencias de esa fiesta que tuvimos en el 2020 y gran parte del 2021 ahora. Milton Friedman, un economista, dijo por ahí en algún momento que la inflación es igual al alcoholismo. Cuando tú llegas a una fiesta y te tomas el primer trago, pues primero ves los mejores efectos son los primeros en llegar, pero los peores efectos son los que llegan después. Eso nos está pasando. Cuando el gobierno empezó a dar todo este arsenal de subsidios, de transferencias, de sacar dinero a circulación para poner dinero en los bolsillos de las personas para que salieran a comprar, pues los efectos positivos fueron los que vimos primero. Igual que cuando, como el alcoholismo, y empezamos a tomar los primeros efectos, listo, la fiesta está bien, tenemos dinero en nuestros bolsillos, dinero que pues nos dieron solamente porque sí, para no morir, digámoslo así, pues en términos muy amigables. Pero lo que estamos viendo ahora es cuando empezamos a tomar demasiado, el gobierno empieza a dar demasiado dinero, a inyectar demasiado dinero a la economía, y lo que estamos viendo ahora es un empobrecimiento masivo de la ciudadanía o de los colombianos en general, mejor dicho, de cualquier persona que posea pesos en este momento. Esto pues genera unas afectaciones demasiado graves porque incrementa la incertidumbre, es decir, es el temor por el mañana. ¿Qué pasará mañana? ¿Mañana mi dinero tendrá más valor o tendrá menos? Está incrementando demasiado rápida la inflación, es decir, el dinero se está devaluando, está perdiendo valor muy rápidamente. ¿Será que compro ese horno de microondas ya antes de que mañana me salga más costoso? ¿Me endeudo ya a cuota fija o a cuota variable? ¿Qué hacer? Lo que genera es un problema también en cómo se organiza y se coordinan los diferentes mercados, es decir, las diferentes empresas, para poder coordinar y planificar la producción futura. El grado de incertidumbre generado por la inflación es uno de los peores efectos que tiene esta fiesta fiscal que se hizo
en el 2020 del empezar a poner dinero en los bolsillos de las personas. Y tal como el alcoholismo, la cura de la inflación, pues es muy similar a la del alcoholismo. Primero vienen los malos efectos y luego vienen los buenos. Sabemos que la abstinencia del alcohol, cuando lo vas a abandonar, te genera ansiedad, sudor, escalofríos, fiebres. Lo mismo ocurre cuando se retiran los estímulos fiscales y se acaba la fiesta del billete, digámoslo así, en la economía. Pues los primeros efectos son los peores y son los que primero llegan. Cae la actividad económica, incrementa el desempleo, disminuye el consumo, las familias empiezan a apretarse la correa, es más difícil llegar a fin de mes. Pero una vez se es capaz de aguantar el efecto de la abstinencia del alcohol, cuando pasan los efectos ya todo está bien, ya no te duele nada y puedes empezar con tu vida normal. Lo mismo sucede. Y ya han empezado, el Banco de la República al menos ha empezado esa tarea de quitar la botella de la mesa para, para poder empezar el camino de la cura. Pero no es fácil y no es suficiente. No, clarísimo, está súper interesante esta analogía del alcoholismo. Vamos de pronto ahí desglosando ya ahí comentaste pues las causas a raíz, por ejemplo, acá como parafraseando un poco y entendiendo a manera de conclusión, pasa mucho también por el hecho pues de que hay más dinero circulando producto de estos subsidios que tomó la decisión del gobierno en pandemia, y también una escasez también que viene a raíz de la pandemia, que los sistemas productivos todavía no han llegado a suplir esa demanda, ¿no? Entonces, pasa por ahí. Ya entramos ahorita en otro espacio a seguir desglosando qué se debe hacer pues para reducir la inflación. Algo ahí esbozaste con este ejemplo del alcoholismo, el papel del Banco de la República, etcétera. Pero antes quería tocar contigo, bueno, también parte del aporte a la inflación en el 9,23% se debe en gran medida al tema alimentos, ¿no? Que subió el costo, pues, el costo de los alimentos o la participación de la inflación por alimentos es importante. Esto lo explicamos también en lo que tú decías, pero ¿qué fenómeno también externo de Colombia tiene el hecho de esta crisis de Rusia y Ucrania? Por ahí el año pasado también hablábamos de un problema de suministro también logístico a nivel mundial con el tema de contenedores, el mismo paro nacional que se tuvo el año pasado. Entonces, de pronto, ¿qué afectaciones también tienen estos fenómenos externos económicos en la inflación? Por ejemplo, entendamos cuándo se elevan los precios. Los precios se elevan por dos fenómenos principalmente. Hay otros, pero los principales son cuando la oferta es muy baja y la demanda es muy alta, o cuando se incrementan los costos de producción a un nivel que ya el empresario debe trasladarlo a los precios. Ok, Empecemos con la de las cadenas de suministro que estabas nombrando en este momento. Por ejemplo, la escasez en la oferta. En el 2021 nos dimos de cuenta que cuando el mundo se frenó en seco, dependíamos inmensamente de nuestros socios comerciales en Europa, en Estados Unidos y parte de Asia. Lo que nos dimos de cuenta ahí es que nosotros no somos capaces de producir todo lo que consumimos. Y se puso de manifiesto la importancia que tiene el libre comercio y la apertura económica. ¿Y por qué es tan importante compartir y estrechar los lazos del comercio? Nosotros no somos tan buenos haciendo pesticidas ni produciendo trigo que necesita unas condiciones especiales, mucho menos chips para vehículos, para carros, para motos, teléfonos celulares o computadoras. Esas cosas que nosotros no hacemos acá, se las confiamos a otras personas que son más hábiles y las saben hacer mucho más fácil y barato. El problema sucedió que como el mundo se frenó en seco, esas personas también dejaron de producir, o dejaron de producir tanto como producían antes. Así que las pocas unidades que tenían disponibles para la venta eran primero más costosas y segundo, pues se demoraban mucho más tiempo en llegar aquí al país, lo que generó entonces que los precios de los carros se dispararan. Todavía el precio de los vehículos está disparado y de los alimentos también, principalmente por el tema de todos los insumos agrícolas necesarios para poder reproducirlos y distribuirlos acá en Colombia. Eso por una parte. Segundo, el incremento de los precios del productor, no solamente la inflación es como para la sociedad en general, pero el índice de precio al productor, los productores tienen un índice especial para ellos, una medición de los suministros que necesitan o los materiales primos que necesitan para poder producir
finales que consumimos. Mientras la inflación aquí en Colombia en general está por el 9,23%, lo que nos encontramos es que el índice de precios del productor o la inflación de los productores está por encima del 30%, generando entonces, y se concentra también principalmente en suministros que son necesarios y fundamentales para el sector de los alimentos. Lo que se genera es una transferencia de esos incrementos a los precios del productor a los precios del final, a los precios del consumidor normal, de nosotros las personas que vamos al supermercado, a la tienda o a la revueltería. Entonces, eso por una parte, el frenón que se le pegó al mundo, el frenón que el COVID y las medidas tomadas por los políticos le pegaron al mundo, pues pasó su factura también. Sí, está muy bien que la gente se cuide, que la gente disminuir la tasa de contagio, no había una vacuna, pero en el momento en que se empezaron ya, creo que en Colombia nos demoramos mucho para tomar la decisión de volver a retomar la actividad económica, porque la gente, de nada le sirve a la gente no morirse de COVID cuando se estaba muriendo de hambre porque la comida no se podía hacer. Y actividad esencial no es solamente salud, alimentos o transporte. Esencial es cualquier cosa que llene la nevera de las personas. Para el zapatero era esencial abrir su zapatería. Para el que alquila películas o DVDs o qué sé yo, pues es esencial esa actividad económica. Esencial es cualquier cosa que nos permita a nosotros llenar nuestra nevera. Y eso puede ser desde vender calzoncillos y medias en el centro de la ciudad hasta tener una mega fábrica de leche o de alimentos a las afueras de cualquier área central. Entonces, lo importante es que nos demoramos mucho, se tomaron decisiones erradas y cuando se prendió la máquina y la fiesta del billete, cuando el Banco de la República, entrado conjunto con el Ministerio de Hacienda y los políticos en general, comenzaron a ver que la receta era darle dinero a la gente para que no saliera y con ese dinero compraran las cosas, tenemos entonces lo que tenemos ahora, un incremento en los precios altísimos. La inflación funciona básicamente así. En una economía, en un país, supongamos que se transan, que solo se venden cafés, dos cafés, uno para vos y otro para mí, y no lo vende una tercera persona, la persona que está aquí viendo este live en este momento. Tú que estás viendo eres el que nos vende el café. Nosotros tenemos cada uno de a 1.000 pesos. Y como en esa economía solo hay dos cafés y es lo único que se vende y solo hay 2.000 pesos, cada uno tiene de a 1.000, pues el precio de cada café es 1.000 pesos. Si por arte de magia alguien llega, el arcángel billete llega aquí y nos mete a nosotros otros 1.000 pesos a nuestra billetera, pues resulta que el imprimir billetes no imprime cafés. En la economía ahora hay 4.000 pesos, 2.000 para vos y 2.000 para mí, pero siguen existiendo los mismos dos cafés. Lo que genera o el único camino y alternativa que le queda al ofertante, al que vende el café a ti, pues es subir el precio del café a 2.000 pesos cada uno. Más o menos eso es lo que pasó a nivel general en el país. Se sacó un montón de dinero a circulación, pero es que ese dinero no iba a fabricar ni más huevos, ni más leche, ni más papa, ni más yuca, ni más carros, ni más motos, ni más medias, ni más boxer. Lo único que hizo fue generar presiones al alza en los bienes y servicios. Cuando incrementa la cantidad de dinero en circulación en una economía mucho más rápido que la cantidad de bienes y servicios que en esa economía circulan o se transan, lo que se genera es un ajuste, un mecanismo de ajuste de los precios al alza. Eso es lo que identificamos, es el efecto de la inflación, pero en realidad lo que está generando es un empobrecimiento masivo de la ciudadanía, porque cada vez el dinero que tiene en su bolsillo, más billetes, le alcanzan cada vez para menos. Pero la inflación no solamente tiene efectos malos, también hay algunos buenos que nos quieren vender por ahí que podríamos abordar también si gustas, Sebas. Sí, claro que sí. De hecho, interesante que continúes el hilo de la explicación, muy interesante. Por ejemplo, el año pasado, cuando un amigo me preguntaba, Jair, quiero comprar una casa o tengo ganas de sacar un carro, yo hermano, vea, la inflación va para arriba el otro año. Lo que puede hacer, si se va a endeudar, endeúdese a cuota fija, a tasa fija. Y él me decía, ¿por qué me voy a endeudar a tasa fija si uno le recomiendan que no? Yo es que cuando la inflación va para abajo y el Banco de la República es estable, endeudarse a tasa fija es malo, porque cuando va la tasa de interés, usted va a seguir pagando una muy alta. Pero cuando la inflación va para arriba, y podemos verla que ya desde julio se veía que la inflación de este año iba para arriba. Incluso algunos analistas ya desde enero del 2021 decían que había que terminar esa fiesta de empezar a dar dinero porque los efectos iban a ser muy, muy, muy malos y ahora estamos empezando la primera tanda de los que vienen.
eh, los efectos positivos de la inflación es que la persona que se endeuda a tasa fija, pues termina pagando menos de lo que prestó en el tiempo. Por ejemplo, yo me endeudo con una inflación del 3 o una tasa de interés más o menos cercana a la inflación del 3% en tasa variable. A medida que la inflación sube, la tasa de interés pues se va ajustando al alza, la de los bancos, para ir compensando la pérdida del valor del dinero, que es lo que significa inflación, pérdida del valor del dinero. Pero si yo me endeudé a tasa fija, una tasa del 3, la inflación puede subir al 10, al 11, al 12, y la tasa de interés que se ajuste a mí no me va a afectar, porque yo tengo una tasa fija. Entonces, por un lado, la inflación beneficia a los deudores, porque terminan pagando menos de lo que prestaron en términos reales. Y pues perjudica a los Claro. acreedores. No diría, ah, no, pues eso es muy bueno. He escuchado mucho también, eso es muy bueno. Los bancos, que los bancos pierdan de vez en cuando no está mal. Un momento, pongámosle freno ahí a esa cosita. Los principales acreedores de los bancos somos todos los ahorradores que tenemos nuestras cuentas de ahorro allá en el banco, en los bancos comerciales, bueno, en los bancos normales, no Banco de la República, sino todos los otros bancos comerciales. Me explico. Creemos que los bancos prestan plata que es de los banqueros. Resulta que los bancos prestan la plata que es de los ahorradores. Y ahorradores son todas aquellas personas que tienen una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, un depósito a término, o que tiene cualquier activo allá, usted que usa Nequi, eso lo están prestando. Entonces, cuando el crédito le queda, cuando el que debe plata al banco le está pagando en realidad menos de lo que debe, el que está perdiendo plata no es solo el banco, sino usted también. Por eso es tan importante y tan peligrosa una inflación continuada, porque termina es generando un desorden y un gran daño al sistema financiero que todos dependemos de él. Mucha gente dice, mi dinero está debajo de la cama, yo mi plata la tengo en la billetera, entonces a mí eso no me afecta porque la mía no está en un banco. Sí, pero resulta que la inflación pues también le está quitando valor a eso. Haga de cuenta que usted tiene un billete y todos los días se le borra un numerito. Más o menos eso es lo que pasa con una inflación constante y contenida. Así que los efectos positivos de la inflación, de que el deudor termina pagando menos, pues no es una buena noticia. No, es que en realidad no es una buena noticia, es una mala noticia para todos. Es buena noticia para el que debe. El que debe termina pagando menos, pero en términos generales la sociedad en general es la que se termina empobreciendo aún más. Y recordemos que los bancos comerciales no tienen toda la plata que nosotros creemos tener en un banco. Por ejemplo, yo en mi cuenta de ahorros tengo, supongamos, 100.000 pesos y voy a un cajero en este momento y saco los 100.000 y me los da y listo, y mi cuenta queda en cero. Resulta que esos 100.000, solamente una parte de esos 100.000 están guardados realmente en los bancos comerciales. Aproximadamente el 16%, si no estoy mal, o el 30%, no me acuerdo muy bien, se llama coeficiente de encaje, ahí les quedo viendo el dato. El punto es que si todos vamos a un banco ahora, a nuestro banco, y retiramos todo nuestro dinero, pues no va a haber dinero para todos. Entonces, en la medida que los acreedores, perdón, que los deudores paguen menos dinero del que realmente deben, pues nos vamos a ver afectados todas las personas que tenemos nuestros ahorros en el sistema bancario. Esto no es para generar pánico, esto es algo ampliamente que se conoce y que hay unas herramientas pues, de contención y de ayuda y salvaguarda de esos activos. Pero hay que entender que la inflación no tiene nada de positivo, aunque muchas veces nos digas que es más importante o se considera un mal menor la inflación por encima del desempleo, que es otra cosa que se tuvo voy a seguir el hilo, con una cosa que se tuvo acá en la crisis. El año pasado estábamos enfrentándonos a dos cosas, la recuperación económica versus el poder adquisitivo de las familias. Esas dos cositas teníamos ahí y pues nos tocó elegir entre una u otra. Y ahí jugó un papel importantísimo el Banco de la República. Esto es con las tasas de interés. Para no ser muy técnico, funciona más o menos de la siguiente manera. Cuando el Banco de la República sube la tasa de interés, nos sale mucho más costoso a nosotros sacar un crédito. Es decir, el interés para el crédito es mucho más costoso. Entonces yo tengo dos opciones. O tomo el crédito a una tasa muy alta y sé que voy a pagar un montón de plata de intereses, o espero y no me endeudo y postergo mi consumo hasta más adelante que las tasas bajen. Por el contrario, cuando la tasa de interés baja, lo que se genera es que los créditos son más baratos y hay un incentivo a endeudarme y pagar barato. Y me endeudo para consumir principalmente. Entonces, cuando la inflación empieza a incrementarse, el Banco de la República tiene que tomar acción.
la principal herramienta y la más potente es incrementar las tasas de interés. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos de consumir. Pero resulta que si nosotros dejamos de consumir, pues la economía no se reactiva a las tasas que vimos el año pasado. Por eso el Banco de la República se demoró tanto tiempo en subir la tasa, porque estaba esperando a que la economía se recuperara un poco antes de poder tomarla del cuello y decir, espere, usted no se endeude y aguarde la compra de la moto o del computador o de la ropa o del viaje un par de meses hasta que la inflación caiga. Pero resulta que lo hizo demasiado tarde, esperó mucho. Muchos bancos centrales esperaron mucho tiempo, algunos otros empezaron desde antes y mucho más agresivos, pero la conducta mundial es que ahora las tasas de interés van a subir, así que si estás pensando en endeudarte, Juan, no es un buen momento, no es un buen momento, hay demasiada incertidumbre y pues hay que asesorarse un poco mejor antes de ver qué hacer con eso. Eh, ¿Qué más podríamos abordar ahí? No, perfecto, ¿no? Está clarísimo y muy, muy interesante el hilo. De hecho, solo para, pues, una de las como soluciones que está esbozando es las que puede tomar el Banco de la República como Banco Central, de alzar las tasas, que de hecho las elevó, si no estoy mal, hasta el 6% y empezó desde marzo a subirlas como a una tasa del 1.5, 1%, si no recuerdo mal. Y según pues, analistas, sigue, pues va a seguir subiéndola porque esa es una de las medidas que tiene. Y acá de pronto para ir cerrando este espacio, que la verdad está súper interesante, por acá nos han dejado varios comentarios, que excelente espacio. Cerremos y pues ojalá podamos tener que estar acá horas y hablando, pero pues la idea es también respetar un poquito el tiempo de todos, que estamos hoy en la noche y queremos de pronto descansar. Cerremos ya ahí con esto. ¿Cómo concluimos a esta pregunta? ¿Cómo mitigar la inflación hoy por hoy en Colombia? Ya hablábamos del tema del Banco de la República y las tasas de interés. ¿Y qué medidas puede tomar el próximo ejecutivo, el próximo gobierno con esto pues, que se elija en estos Bueno, aquí días? Aquí quiero entonces resaltar varias cosas. Para solucionar un problema siempre hay varias alternativas. Y voy a poner un ejemplo tal vez un poco chistoso, pero que nos va a servir mucho. Cuando a uno se le quema la olla del arroz, no sé si en algún momento Juan se te ha quemado, que se te pega el arroz a la olla, usted también tiene un problema, pues tiene que solucionar ese problema de que se le pegó el arroz. Entonces, primero, pues podés botar la olla del arroz y cambiarla e ir a comprar otra, pero te va a salir muy costosa, te va a salir demasiado costosa y pues nadie optaría por hacer eso a la primera. La segunda que puedes hacer es tomar una cuchara y empezar a raspar la olla hasta que arranques el arroz, pero seguramente vas a acabar cansado, vas a dañar la cuchara y vas a dañar el teflón de la olla. Y la tercera es echarle agua, dejarla remojar 1 o 2 días, si se quemó mucho, se pegó demasiado y dejar que despegue prácticamente solo. Lo mismo sucede con la inflación. Los políticos se enfrentan, bueno, lo primero, los ciudadanos casi que no podemos hacer nada como ciudadanos para solucionar la inflación. Muy pocos colombianos podrán cubrirse ante el empobrecimiento masivo. Pero los políticos, siguiendo el ejemplo de la olla del arroz, también tienen unas alternativas para solucionarlo. Unas que son más perversas que otras. Por ejemplo, la primera y la más sonada es si la inflación es el incremento de los precios, viene derivada entonces de una mala interpretación de qué es inflación. Cuando la mayoría de los políticos dicen la inflación es el incremento de los precios, pues no están entendiendo que la inflación es en realidad el empobrecimiento masivo de los ciudadanos. Entonces dice, si la inflación es el incremento de los precios, pues controlemos los precios de los bienes y los servicios para que los precios no sigan subiendo. Pero estas políticas de control de precios, de fijar precios máximos para proteger a los consumidores de los incrementos de los precios, lo que genera es escasez, pobredumbre y mercados negros. Ejemplos claros tenemos en Argentina y en Venezuela. Tenemos también ejemplos en algunos lugares de Estados Unidos que se ha dado, o simplemente fijémonos en el salario mínimo, como la ley del salario mínimo de fijar el precio de un bien o un servicio, pues también genera escasez, pues en este caso sería desempleo y un montón de factores adicionales. Es decir, una de las recetas que se puede usar es controlar los precios, pero es una receta perversa, es igual que botar la olla e ir a comprar otra, te va a salir demasiado costosa y no vas a resolver nada. Entonces, primero, control de precios, pongámosle un prohibido ahí al político que nos hable de controlar los precios, porque en realidad lo que va a hacer es generar mayor pobredumbre, porque genera escasez, mercados negros
pues la gente termina muriendo de hambre. Miremos nada más Argentina, que cuando fijó el precio de la carne, el mayor exportador de carne, uno de los mayores exportadores de carne, pues con escasez de carne, no tiene esa lógica. Segundo, vamos entonces con el de coger la cuchara y raspar la olla del arroz hasta despegarlo. La segunda, pues, es dedicar un montón de esfuerzos y recursos para poder que las personas puedan comprar los bienes y servicios que están subiendo de precios, pero lo único que vas a generar es más problemas, vas a dañar la olla. Si seguimos metiéndole dinero a la economía para compensar la pérdida de adquisitivo, lo único que vamos a hacer es agravar el problema, como cuando cogemos la olla, la cuchara, a raspar la olla, vamos a terminar de agravar el problema. Sé que tal vez es muy chistoso y todo, pero es algo con lo que nos vamos a acordar siempre. Si a usted se le quema la olla del arroz, ya sabe que las propuestas de control de precios y mayor liquidez, dar más dinero a la economía para solucionar el problema, al final van a terminar agravándolo. Y la tercera, que es la que más tiempo toma, el echarle agua a la olla y dejar que remoje y despegue sola, pues vendría siendo algo como retirar los estímulos, saque la cuchara, no raspe más la olla, quítese esas ideas de la cabeza de controlar los precios, por ejemplo, eso de insumos agrícolas y todo lo que han dicho. Saque el dinero, retire los estímulos de la economía, todas estas cosas que usted hizo que originaron el problema, quítelas. Y es como cuando empezás a hacer la cura contra el alcoholismo. Pues los efectos negativos vienen primero y los positivos vendrán después. Cuando quiten los estímulos, cuando dejen de generar todo ese montón de factores de distorsión en el mercado, pues tendremos efectos negativos en principio, pero nos aseguramos de que al final sean los positivos. Igual que cuando vos pones a remojar la olla de un día para otro. Ese día no puedes comer arroz. Es negativo porque no puedes hacer el arroz. Pero al otro día, cuando una vez ya el arroz a veces haya despegado solito, sin que tengas que hacer muchas cosas, pues puedes seguir haciendo arroz toda la semana. Esas serían las alternativas y caminos que tenemos para solucionar la inflación. La primera es que los políticos y el Banco de la República retiren los estímulos que se dieron durante la pandemia y el periodo post-pandemia en pos de reactivar la economía con estímulos pues, que terminaron siendo muy negativos, que ya se habían advertido por parte de algunos académicos y economistas muy reconocidos. Lo segundo es sáquese de la cabeza esas ideas de controlar los precios, que lo único que va a hacer es generar más problemas. Y si no, pues ve a sus vecinos, que mi abuelo decía, aprenda de la experiencia ajena, algo así, no me acuerdo muy bien cómo era el dicho. El punto es que si no estamos pendientes de lo que pasó allá, haciendo lo mismo, pues seguramente terminaremos igual. Y tercero, échele agua a la olla del arroz y déjela remojar. Permita que el mercado se ajuste automáticamente, retirando todos los factores de distracción, todos esos excesos, la fiesta de la máquina de impresión, de imprimir billetes. Retire todos esos estímulos que se dieron, empieza a retirarlos paulatinamente. Si bien van a haber unos efectos en términos de crecimiento económico negativos, en principio, los efectos de largo plazo o de medio y largo plazo pues serán positivos. Y de nada nos sirve a nosotros tener la barriga llena hoy si la próxima semana tendremos la garantía que no tendremos nada que comer. Lo mismo sucede, prefiero pasar un día con la barriga vacía y ya poder comer toda la otra semana. Es mejor un día de ayuno que en una vida de pobredumbre. Más o menos así decía también uno de los dichos viejos. Por ahí hay más preguntas que de pronto quizás que tomemos para que hablemos un poquito sobre también el crecimiento y que estas cifras de crecimiento económico tan elevadas, 10,6, 8,5%. El año pasado cerramos con el crecimiento del 10,6%, una de las cifras históricas, crecimos demasiado, y ahora salimos del 8,5, un crecimiento Oye, sí. del 8,5%, con una inflación del 9,23%. De nada nos sirve que la riqueza del país crezca en 8,5 si nos estamos empobreciendo a una tasa del 9,23, porque recordemos que la inflación es el empobrecimiento masivo de todos los poseedores de pesos de Colombia. Entonces también es muy importante tener en cuenta que de nada nos sirve crecer a una tasa muy alta si la inflación crece a una tasa incluso No, falta. superior. Lo entender que la fuente de riqueza de una nación son sus empresas que generan bienes y servicios que mejoran la calidad de vida de los demás.
y que para poder ser una nación rica y próspera necesitamos también primero una moneda fiable, confiable, estable y que pueda conservar su valor en el tiempo, o sea, una inflación baja y estable. No, clarísimo, Jair. De hecho, ahí hay varias preguntas. La invitación entonces es como, pues, se nos acaba el tiempo. Seguramente este sería el primer espacio de muchos para hablar de estos temas. Cierro acá con un comentario que nos dice que excelente explicación, muy didáctico para los que no entienden de economía. Y ese es el propósito de este espacio. Hablar un poquito con plastilina y creo que lo has hecho de una manera muy interesante, muy didáctica. Y cierro con la invitación de pues a todos los que nos están viendo en este momento a seguir a Libertank para preguntarles, pues, ellos crean contenido muy interesante sobre todo este tema de la inflación, temas económicos de libre mercado, que es su propósito. Entonces, pues a seguirlo así, nos pueden también dejar en los comentarios preguntas y seguramente vamos en un tiempo a lanzar otro espacio como este con más preguntas sobre otro tema. Entonces, pues no, mil gracias, Jair. No sé si ya pues para cerrar quisieras tener un último minuto como para dejar un mensaje, invitar también a las redes y yo pues ya cerraría como tal. Bueno, yo sí cierro con un mensaje. Primero, darte las gracias por la invitación, por invitar a Libertad a esos espacios de promoción y de información, principalmente, porque para que las personas tomen buenas decisiones no necesitan nadie que les diga o les ordene qué hacer. Solo necesitan un poco de información y un poco de formación en estos temas económicos que a veces son muy complejos, pero que como vimos se pueden explicar con una olla de arroz quemada, que nos ha pasado a todos en la vida. Entonces, el mensaje final sería, primero, que dejemos de ver como las cosas a ver, que veamos las cosas tal como son, no como quisiéramos que fuera. Ese es el mensaje. El mensaje es, recuerde que ningún político lo puede hacer más rico, pero sí lo puede hacer más pobre. Y que la fuente de riqueza de las naciones y lo que nos ha permitido a nosotros decir hoy que el agua que tomamos viene de una llave de cobre que tenemos en la cocina y que la leche viene de la nevera, son empresas que nos han facilitado la vida. Ahora no tenemos que ir a un arroyo como hace 40 años para obtener agua, ni ir al potrero de atrás donde estaba la vaca para obtener leche. Y no es ningún político ni ninguna secretaría la que ha permitido eso, sino son los empresarios. Permitido. Así que si queremos ser un mejor país, dejemos de confiarle las cosas importantes a personas que no pueden hacer mucho por él. Confiémosle a aquellas personas que lo han venido haciendo a pesar de los palos y piedras que tienen en el camino. Confiemos entonces en que Colombia puede ser un mejor país y que lo hemos venido haciendo paso a paso, pero que para poder generar riqueza y ser un país más próspero necesitamos fiabilidad, una moneda estable y una nación comprometida en pro del crecimiento económico y la generación de empresa y empleo. Ese sería el mensaje de despedida y muchas gracias a todos por estar conectados ahí a la hora de la comida. Gracias, Jair. De hecho, acá nos dicen que porfa dejen el like en el perfil, queda obviamente guardado desde Keep Up que iniciamos el live. Bueno, invitados todos también a seguir a Libertad, a Keep Up también. Nosotros básicamente también tenemos un producto muy interesante, buscamos informar a las nuevas generaciones en poco tiempo, un lenguaje fácil y entretenido. Entonces, pues invitadísimos a seguirnos, a suscribirse a un boletín que llega por WhatsApp todos los días en la mañana con las 5 noticias del día y se leen en menos de 5 minutos. Y justamente lanzamos ayer oficialmente una herramienta que se llama Populus Presidencial, que busca, la lanzamos en conjunto con la Universidad de los Andes, que busca resumir todas las propuestas de los candidatos y que el usuario responda a 24 preguntas sobre varios temas, algunos de esos de economía, para al final saber la afinidad que yo como usuario que respondí la encuesta y esta herramienta tengo con respecto a las propuestas de los candidatos, porque al final pues, la invitación también es esa, a votar por razones y no por emociones y tener un poquito como ese criterio. Y esta herramienta también permite ver esa nivel de afinidad que yo tengo con cada candidato y sus propuestas en categoría, economía, empleo, pensiones. Entonces, pues también invitadísimos a los que están en este espacio a poder pues hacerla en el link de nuestro perfil está. Y ya, con eso cerramos, Jair. Mil gracias por tu tiempo y a todos también por dedicarnos acá unos minutos. Chao, estamos Hasta luego, que hablando. estés muy bien.